Hola muchachos, este video es para explicar la actividad 1 de esta semana 1 en el primer parcial en la materia de Ciencias de la Comunicación 2. Vamos a comenzar. Lo primero, al igual que en otras materias, pues es contestar el examen diagnóstico de la materia. Ese examen diagnóstico ya está en la plataforma Classroom, es un formulario, lo vamos a contestar entonces pues ahí en línea. Este examen diagnóstico pues es sobre temas que apenas vamos a revisar, entonces pues es completamente normal que nos encontramos con algunas cuestiones que tal vez desconozcamos. No hay ningún problema. Eso me sirve a mí pues para saber a partir de dónde debo partir con la explicación de los temas. Entonces, pues comenzamos con eso. Lo primero sería el examen diagnóstico. Después de eso, pues ya comenzaría el primer trabajo de este primer parcial. Este primer trabajo, esta primera actividad, sería una línea del tiempo sobre la evolución histórica de la prensa en México y en el mundo. Esta línea del tiempo originalmente pues había pensado la fecha de entrega para este viernes, para mañana viernes 11 de febrero. Lo podemos recorrer un poquito, estoy pensando dejarla para el día miércoles 16, pues por las diferentes cuestiones que estamos teniendo, pues apenas vamos arrancando. Algunos a lo mejor la clase presencial pues lo tenemos hasta mañana, entonces por cuestiones de tiempo pues lo podemos prorrogar un poquito. El valor de esta línea del tiempo sería de 20%. Este 20% sería cumpliendo con todas las características que a continuación les comento. Lo primero sería en cuestiones de forma, en cuanto a la presentación del trabajo. Bueno, pues es un trabajo individual, es un trabajo que se va a elaborar a mano o en computadora, no hay ningún problema, puede ser de cualquiera de las dos maneras. Principalmente si es a mano, pues que sea un trabajo limpio, sin errores ortográficos. Lo pueden hacer en distintos materiales, pueden ser hojas blancas, cartulinas, cartoncillos, prácticamente lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque pues al momento de hacerlo a mano, pues lo que mandaríamos pues sería la fotografía del trabajo. Si lo hacemos en computadora, pues vamos a subir el archivo digital. Le repito, pues todo esto se sube a Classroom. En cuanto al formato, al contenido del trabajo, bueno, ¿sobre qué vamos a elaborar esa línea del tiempo? Les decía arribita, bueno, sobre la evolución histórica de la prensa en México y en el mundo. Bueno, si es un poquito de historia de la prensa, tanto, bueno, se aborda primeramente la parte en el mundo y luego la parte en México. No hay ningún problema con eso. Entonces, trabajamos con esas dos cuestiones. Son una serie de acontecimientos históricos que nos indican pues cómo ha ido cambiando la prensa de sus orígenes hasta la actualidad. Toda esta información la vamos a encontrar en el libro de Ciencias de la Comunicación 2. Está entre la página 14 y la página 17. Desde la 14 hasta la 17, entonces tenemos que leer todos esos acontecimientos históricos en torno a la prensa. Con esas páginas vamos nosotros a elaborar nuestra línea del tiempo. Vamos a sacar de ahí, pues por lo menos unos 10 acontecimientos históricos relevantes. Los que ustedes consideren, por lo menos 10, pueden ser más, pero con 10 es suficiente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se elabora una línea del tiempo? Bueno, pues es algo que se va acomodando de manera horizontal, va de izquierda a derecha en orden cronológico. En orden cronológico quiere decir que es en el mismo orden en el cual ocurrieron los acontecimientos. Partimos de la izquierda con el acontecimiento pues más antiguo, el primero en aparecer en cuanto a la historia, y a la derecha pues vamos avanzando con lo más reciente. Obviamente que el último que tendríamos a la derecha pues sería el acontecimiento más reciente, el último. Bueno, a cada uno de estos acontecimientos, muchachos, pues hay que agregarles pues una pequeña descripción, hay una pequeña explicación pues para saber exactamente qué pasó, exactamente qué sucedió, y junto con eso pues también lo vamos a acompañar de una imagen a color que ilustre. Entonces son por lo menos 10 acontecimientos históricos. Hay que explicar cada uno de ellos brevemente, ahí mismo en la parte donde lo pongamos en línea del tiempo, y lo vamos a acompañar de una imagen a color. Una vez terminada la línea del tiempo, muchachos, pues hay que ponerle el nombre completo y grupo en la parte de arriba a la derecha. Es muy importante esto, nunca olvidar ponerle nombre completo y grupo a los trabajos, porque pues es la identificación, es para saber quién lo elaboró. Eso en cuanto a las instrucciones. Ahora, quiero pasar a un PowerPoint. Paso para acá, le voy a dar pantalla completa. Les decía hace un momentito, bueno, tenemos que revisar desde la página 14 hasta la página 17 del libro de Ciencias de la Comunicación. Yo lo que hice es que con estas páginas pues elaboré una pequeña presentación en PowerPoint para poder abordar más fácilmente y más rápidamente también el tema. Entonces, esto que ahorita les voy a mostrar es lo mismo que ustedes pueden encontrar
en su libro de Ciencias de la Comunicación. Obviamente pues está un poquito más resumido, no puse todos los acontecimientos, simplemente pues puse aquellos que consideré importantes, pero igual ustedes en su línea del tiempo pueden considerar otros. Bueno, vamos a partir desde lo básico, la definición de prensa. Bueno, tradicionalmente se venía manejando como prensa pues todo aquello que necesariamente era impreso, o sea, necesariamente lo tendríamos en físico, era impreso sobre un papel o alguna otra superficie, con tinta pues principalmente. El objetivo de la prensa pues el principal sería informar, aunque ahorita en la actualidad, bueno, por prensa pues ya va algo más amplio que únicamente aquello que es de manera impresa. Ahorita hay muchos medios que forman, bueno, muchas cuestiones que forman parte de lo que es la prensa y que no necesariamente son impresos. Vivimos una era electrónica pues muy importante, entonces gran parte de la información la tenemos escrita, pero no la tenemos impresa, la tenemos de manera electrónica. Y de igual forma pues forma parte de lo que es la prensa. Igual, hay muchas personas que trabajan en la prensa y que no necesariamente pues trabajan en un periódico, puede ser en radio o televisión. De igual forma pues se considera parte de lo que es la prensa. Continuamos. Antecedentes, miren, vamos a remontarnos un poquito al pasado. Bueno, ¿desde cuándo pudiéramos hablar de prensa? No tal cual como lo hacemos ahorita en la actualidad, porque pues ahorita ya es algo mucho más complejo, muy elaborado e industrializado. Pero bueno, se remontan sus orígenes o algunas cuestiones básicas pues al origen de la escritura y de la primera civilización que dejó pues vestigios de algún método, algún sistema de escritura, pues son los sumerios. Los sumerios pues es una civilización de la primera civilización de la cual se tiene conocimiento. Pues, si hubo una antes, pues no dejó algún vestigio. Y en cuanto a rastros de su escritura, pues nos retornaríamos al 800 antes de Cristo. Entonces ahí comienza un poquito de lo que serían las primeras culturas sobre la faz de la Tierra. Avanzando un poquito en el futuro, en la época del antiguo Imperio Romano, el emperador Julio César. Bueno, en esa época, muchachos, existió algo que se llamaba pues la crónica oficial. La crónica oficial pues eran relatos que se llevaban a cabo en algún espacio público donde gran parte de la población pues los podía escuchar. De esa manera pues se enteraban de diferentes cuestiones. Se comentan aquí, bueno, acusados famosos, defunciones, nacimientos, listas de procesados, éxitos en las guerras, etc. Bueno, pero bueno, el nombre es crónica oficial. ¿Por qué? Porque eran relatos que se comentaban de viva voz. Como en aquella época pues era común encontrar que gran parte de la población pues no estaba alfabetizada, obviamente pues no sabían leer y escribir. Entonces pues las noticias se les tenían que hacer llegar pues de manera hablada. Esto cambia un poquito pues más para adelante ya con la llegada de la imprenta. Antes de la imprenta pues ya existían escritos, pero esos escritos pues eran manuscritos, eran escritos a mano. En cambio ya con la aparición de la imprenta de Gutenberg pues ya aparece un sistema de impresión pues mucho más avanzado y mucho más rápido que lo que era escribir a mano. Ya a través de este sistema, a través de este invento, pues ya se podían generar más rápidamente y mayor cantidad de impresos de información escrita. Entonces pues fue un avance muy importante en lo que sería las noticias impresas. Continuando. Bueno, ya de manera impresa, muchachos, podemos continuar con los siglos XVI, los siglos XVII, en los cuales pues se habla acerca de los ocasionales. Los ocasionales pues son publicaciones que se generaban pues cuando había algo importante que comunicar. No había un periodo exactamente establecido entre uno y otro, pues simplemente pues como su nombre lo dice, era de manera ocasional, únicamente pues cuando ocurría algo importante que comunicar. Ya más adelante pues van apareciendo lo que son las gacetas. Las gacetas pues ya llevan un periodo exacto entre una publicación y otra. Las gacetas pues se publican de manera semanal. Continuando. Ya el siglo XIX, pues ya un pasado no tan lejano. Particularmente pues en lo que serían los Estados Unidos, en Europa, gracias al telégrafo, gracias al ferrocarril, pues también la información comenzó a difundirse de manera más rápida y en mayores cantidades. Porque anterior a eso pues era muy difícil conocer lo que ocurría en otra parte del país, sobre todo por ejemplo en un país grande como los Estados Unidos o en Europa, que es todo un continente, pues era difícil, pasaban muchos días antes de enterarnos de lo que pasaba en otra parte del país o del continente.
En cambio, con el telégrafo y con el ferrocarril, pues era más fácil difundir toda esta información. Avancemos ahora un poquito con lo que es la evolución de la prensa en México. En México, muchachos, pues ocurrió algo muy similar pues a lo que ocurrió en otras partes del mundo. Los pregoneros pues igual eran personas que vociferaban, o sea, de viva voz, daban a conocer las noticias en algún sitio concurrido, en algún sitio público con mucha gente. ¿Por qué? Porque igualmente que en otras partes del mundo, pues gran parte de la población en aquella época, bueno, no era México, era la Nueva España, pues ni siquiera estaban alfabetizados, entonces pues no podían enterarse leyendo. Un dato importante, el primer periódico, bueno, el que se considera el primer periódico en México, bueno, en aquella época pues era en la Nueva España, enero de 1722, la Gaceta de México y Noticias de Nueva España. El movimiento de independencia en nuestro país, muchachos, el movimiento de independencia iniciado por el cura Hidalgo. El cura Hidalgo se apoyó en un periódico pues para poder comenzar con el movimiento de independencia, con la guerra de independencia. Imagínense, en aquella época pues no tenían todas las facilidades de comunicación electrónica que tenemos actualmente, entonces organizar un movimiento de esa magnitud pues no era fácil. Y una de las herramientas en las cuales se apoyó pues fue a través de un periódico, El Despertador Americano. Avanzando un poquito más en el tiempo, la época de Porfirio Díaz en nuestro país, muchachos, bueno, Porfirio Díaz fue un presidente muy controversial, se comentan muchas cuestiones positivas, muchas cuestiones negativas en cuanto a su periodo. Industrializó el país, lo modernizó, hay muchas cuestiones que se generaron en el periodo de este señor y que pues todavía continúan hasta la actualidad. En cuanto a los medios de comunicación, la prensa particularmente, pues dejó un legado importante. Los modernizó, fue algo completamente novedoso a la par de otros países desarrollados en el mundo, aunque nuestro país pues en su momento no lo era, pero junto con ello pues también viene la censura, viene pues la falta de libertad de expresión. Hay muchas cuestiones tanto positivas como negativas en torno al periodo de este presidente, y en el ámbito de la comunicación pues no es la excepción. Continuamos un poquito. Ya en la época contemporánea, en la época más reciente, muchachos, pues hay muchos otros periódicos que tenemos en la actualidad y que, bueno, pues realmente gozan de aspectos muy modernos. Particularmente pues los podemos encontrar en la capital del país, en la Ciudad de México. Hay muchos periódicos en la capital pues que tienen 100 o más años de que comenzaron a operar y siguen hasta la actualidad. Son grandes industrias del periodismo. Bueno, esta sería la última diapositiva, muchachos. Les repito, entre las páginas 14 y 17 del libro ustedes pueden encontrar más datos históricos. Yo simplemente pues quise comentar aquí algunos, aunque no son todos. Para su línea del tiempo pues ustedes pueden utilizar otros, no hay ningún problema con ello. Bueno, de mi parte es todo, yo con esto voy cerrando. Ya saben que si tienen alguna pregunta o alguna duda, con toda confianza pues lo pueden hacer llegar a través de Classroom. Muchas gracias.